este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Indómitos, indómitas, miren, necesito respirar profundo junto con ustedes para relajarme porque estoy realmente nerviosa, o no sé si decir emocionada más que nerviosa, pero sobre todas las cosas súper contentas de estar una vez más hoy con ustedes, trayéndoles una historia que les va a encantar. ¿Y cómo sé que les va a encantar? Porque pues yo la sigo en sus redes sociales a esta persona, y muchas de ustedes, muchísimas que siguen y escuchan el podcast, ahí las veo comentándole, dándole like, compartiendo sus reels, sus posts. Entonces estoy segura que les traemos invitadas de lujo. Pero antes de que se las presente, quiero decirles que una de las cosas que me tiene nerviosa es que por primera vez este es el primer episodio en el que voy a estar sola, sin la Katy, porque como ustedes saben está a punto de dar a luz a su princesa y pues ya anda un poco indispuesta, tuvo un día complicado y no nos pudo acompañar esta vez frente a las cámaras, pero les manda todo su cariño, todo su amor, y aún en la etapa que está, ella está haciendo su esfuerzo para que este episodio llegue a cada uno de ustedes. Entonces, imagínense, valórenlo, disfrútenlo, y si les gusta, ya saben, tienen que suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Así es que bueno, les cuento, estoy con invitada de lujo. Ella es nicaragüense, desde el norte del país, específicamente La Trinidad. Es una chavala que admiro un montón, la admiro por cómo ella ha compartido su proceso lleno de resiliencia, lleno de soluciones también, porque es una mujer, una chavala de armas tomar, de buscar soluciones, de reconocer errores, y esa parte creo que es admirable. Y sobre todo lo que me llevó a reconectar mucho más con ella en esta nueva etapa en que tanto Katy como yo dijimos, tenemos que continuar con el podcast, podemos volver a empezar y no hay que renunciar a los sueños. Esa parte nos hizo conectar grandemente con su historia, porque ella, que ya se había abierto camino en redes sociales, que estaba muy posicionada, póngale con más de 30,000 seguidores, decidió cerrar sus redes sociales y volver a empezar. Y hoy en día nos trae ese poderoso mensaje que si vos tenés una meta fija, un sueño, algo que te apasiona hacerlo, no importa si tenés que empezar una, dos veces, las veces que sean necesarias hasta alcanzar tu propósito. Así es que sin más que agregar, para que, no es porque no tengo más que agregar, sino para ya no perder tiempo y que le miren la cara a esta mujer, quiero presentarles a Darling Escoto Dietrich. Bienvenida. Gracias a ustedes por tenerme. Lo estábamos hablando hace ratito. Les digo que es la primera vez que me invitan a un podcast. Entonces, mi primer podcast, y sobre todo virtual, que yo nunca me imaginé haberlo sabido. Yo también hago mi podcast, vos sabés, así. Chica, Francisca, ya Francisca. Ya me dieron la idea. No, muchísimas gracias. La verdad es que yo también me siento un poquito nerviosa. Nunca, yo creo que siempre da como su nervio el saber que te van a hacer preguntas, que no saber qué preguntas te van a hacer. Pero como vos sabes cómo yo soy, pues yo te la puedo contestar de todas maneras. Pero de igual manera, Katy, a vos, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Es un honor saber que otras mujeres nicaragüenses también se están abriendo paso en esto de las redes sociales, y pues toda la suerte para ustedes también.
Ay, muchas gracias, darling. Bueno, sí, mira, pues yo siento que te conozco porque me he lanzado todos tus podcasts mientras estoy lavando trastes, me escuché el de tu mamá, el con tu hija, los tuyos leyendo mensajes de los ex, me cagué de la risa, me reí un montón. Y bueno, también te cuento que una de lo que me daba nervio era decirle que le pregunto diferente a esta mujer que está en la fiesta, que nos ha ido contando todo, entonces como para que se sienta diferente. Pero bueno, primero me causa curiosidad tu segundo apellido. Ah, sí. Contanos para empezar por ahí. Mira, para la gente que no sabe, mi nombre artístico es Darling Dietrich, pero yo en realidad me llamo Darling Escoto Dietrich. Como ella lo dijo, mi segundo apellido es el Dietrich. Y la familia del papá de mi mamá son de descendencia alemán. Entonces, de ahí viene el apellido. Pero si vos me preguntas a mí que si yo sé algo en alemán, no, bebé. Para una gota. No sé, pero sí, ellos sí se les ve así como sus rasgos muy, muy presentes de la cultura blanca, dirás tú. Alemana la chica, ya estuvieras pidiendo uno de esos exámenes que te... Sí, ¿verdad? Para agarrar mi pasaporte. La nacionalidad. Sí, mira, te cuento que para mí sos la Darling Francisca, porque bueno, yo le digo a mi hermano, mira, ¿verdad que vos seguías a la Darling? Sí, así, y le digo, la voy a entrevistar, estoy feliz, pero yo para hacerle la referencia le dije, la Darling Francisca. Y te entendió, pues ahí supo quién es. Sí me entendió porque me dijo inmediatamente, sí, me salió un TikTok que está con, no voy a decir con qué, porque va a ser más, ajá, y que tú, Ani, dice, pero sí, ahí la vi, entonces, ajá. Bueno, entonces contanos, sos de la Trinidad. Soy de la Trinidad, soy pan de a media, como nos dicen en Nicaragua. Es un pueblito bien pequeño, bien bonito. Estamos rodeados de 3 cerros, de donde se originó la leyenda de la Mocuana, por si no lo sabían. Nosotros tenemos ese cerro que se llama la Mocuana. La leyenda es que la Mocuana, la princesa, ¿verdad? Está supuestamente encerrada en la cueva, que nadie ha podido entrar por muchos años. Nosotros es un pueblito pues que hay demasiadas panaderías, no por eso nos dicen pan de a medio, pero pues hay muchísimas panaderías esa es la, ¿cómo se dice eso? El principal ingreso del pueblo, ¿será? Pero sí, ahí nací, ahí me crié, ahí aprendí todo lo que sé. Mentira, la vida me ha pegado muchas patadas y me ha enseñado muchas cosas, pero digamos pues, toda mi primaria, secundaria la estudié ahí, ahí fue donde hice todos mis primeros amigos y pues un pueblito en el que anhelo y deseo regresar muy pronto. Y en tu infancia, qué lindo que nos contes eso, porque por ejemplo yo soy del Caribe Sur y no tengo la fortuna de conocer la Trinidad, sí conozco Estelí, pero no sabía que les decían pan de a media, no sabía. Si no me equivoco y quienes vean el podcast pues me pueden corregir, pero creo que es por un tipo de pan, porque por el valor del pan, que era o pan de a media, le decían por eso, pues deme un pan de a media, no sé si esa es la verdad, pero eso es lo que yo recuerdo, por eso es que nos dicen así a los triniteños y creo que empezó de Estelí. O sea que los de Estelí nos decían a los de la Trinidad. ¿Hay como cierta riña ahí o no? No, para nada, pues, pero era como la referencia, pues, ¿me entendés? A los triniteños. Ok. Y contanos, Darling, de tu infancia. Sé que pues tenías una mamá bien estricta, lo sé porque lo has contado, pero ¿cuáles eran esos juegos de tu infancia que hacías en el barrio de donde vivías, con los chavalos, con las chavalas, no sé, el escondite? ¿Qué era lo que más disfrutabas o recordás que disfrutabas de esa época? Fíjate que en realidad, sí, como decís, mi mamá sí fue súper estricta. Era muy limitada, muy pocas veces que nos dejaban salir a la calle, así como al resto de los chavalos. Nosotros tuvimos, digamos que la forma en la que mi mamá nos quería educar y mi papá también era como muy centrada, muy de tenés que leer, tenés que realizar ciertas tareas en la casa para poder ganarte esa, vos sabés,
el salir a jugar, pero cuando salíamos a jugar era el toque, vos sabes que andan todo el chavalero y uno andan persiguiendo a otros, nosotros le decimos la patada, pero es el kickball. Vos sabés, en mi pueblo le decimos la patada y eran lo de las 3 bases, vos sabes que es así como muy parecido al béisbol. ¿Y qué más? Jugábamos las cebollitas, el escondite, pero mi mamá era así como que donde yo te vea, o sea, aquí en esta cuadra podés correr. Ay. De ahí no te podés ir. Pero súper lindo, en la cuadra era un chavalero, mira, nos juntábamos como 12 personas. Mi abuelita Cristina, la mamá de mi mamá, era súper alcahueta con los chavalos y nos daba unos mecatotes, mira, así para jugar a saltar, para jugar la cuerda, y podíamos pasar 3, 4 horas jugando la cuerda. La verdad es que de mi infancia tengo recuerdos bien bonitos con mis amigos del barrio. Ay, qué bonito. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu pueblo, de la Trinidad? Mira, lamentablemente, una vez ya estoy aquí con mi hija y con mi mamá, pues obviamente sí me hace falta mi hermana, ¿verdad? Pero siento que eso sería lo único que yo te puedo decir, eso me falta. Pero mi casa es, y no lo digo como mi casa, la estructura, sino mi hogar, ¿verdad? Es puras mujeres. La mayoría son hijas mujeres y las primas son puras mujeres también. Entonces ese recuerdo de llegar a la casa de mi abuelita, que estemos haciendo una sopa el domingo, que llegue toda la familia, esa platicadera, las risas, pues sabes, eso a mí me hace muchísima falta, pero a raíz de que mi abuelita partió de este mundo, todas las familias, pues como, pues sabes, cada uno toma su propio rumbo, las chavalas ya crecieron, yo crecí, y aún así me hace mucha falta, pues, porque son recuerdos bonitos, pero ya no es lo mismo, entonces. Pero si te quisiera dar una respuesta a tu pregunta, sería eso, la convivencia con mi familia. Claro, sí, me imagino. Hablas de tu hermana, son solo 2, vos Sí. y tu hermana. Sí. Y creciste en un hogar tradicional con papá, mamá presentes, ambos, o entiendo que también hubo una ruptura, pero no sé si siguió tu papá presente en tu vida a pesar de la separación con tu mamá. Sí, yo crecí con mamá, papá y mi hermana. Éramos una familia de 4, siempre tratábamos de tener los almuerzos juntos. La verdad que yo siento muy bendecida porque tanto mi papá como mi mamá nos apoyaron mucho en lo que nosotros quisimos hacer, nos pusieron en actividades extracurriculares, toda la primaria, secundaria y cositas que quisiéramos hacer, pues si estaba dentro de lo que ellos podían, nos lo daban. Mi papá es músico, mi mamá pues sacrificó su carrera por quedarse con nosotros, porque él casi nunca estaba, pues entonces ellos se casaron muy jóvenes, mi mamá tenía 17 años, a los 19 años tuvo a mi hermana, a los 21 me tuvo a mí, y siempre mi recuerdo sí es estar sola con mi mamá todo el tiempo, porque mi papá trabajaba y salía de la casa 2, 3 de la tarde, ya llegaba de madrugada por lo del mismo trabajo y al día siguiente era lo mismo. Cuando nosotros éramos muy pequeñas, mi papá tuvo mucho trabajo. Y yo sí empecé a ver como el roce con mis padres a muy temprana edad. Y fue difícil verlo, pero creo que también desde ahí como niña yo entendí que es lo que no quería para mí. Vos sabés, vos aprendés de una u otra forma. Pero mi papá, por ejemplo, siempre fue un papá súper cariñoso, siempre dio lo que podía, sacaba mucho pecho con nosotros, o sea, era un papá orgulloso. Mi mamá ni se diga, o sea, presente en la escuela. Vos sabes, el grupo de las mamás que siempre anda buscando cómo hacer cosas para los chavalos, esa era mi mamá, la que nos ayudaba con las tareas, la que tenía nítida la casa, la que nos servía la comida calientita todos los días. Entonces yo tuve una familia que tenía una estructura buena, sin embargo, pues todos como adultos creo que cometemos errores, pues desgraciadamente. O no, la verdad no te puedo decir desgraciadamente, para bien de los dos, porque los vi
tomar su rumbo de manera completamente opuesta a uno y al otro. Decidieron terminar, mi mamá decidió terminar la relación y pues a raíz de esa ruptura también se rompió mucho mi relación con mi papá. Yo en uno de mis videos que hice en YouTube conté muy levemente en realidad que con él no, a raíz de mi embarazo, no pude volver a tener una buena relación. Él como papá fue muy buen papá, pero al final del día también uno como hijo puede ver ciertas actitudes y no se trata de perdonar o no. Yo he perdonado todo lo que ha pasado, pero uno decide si quiere continuar en ese tipo de patrones y es algo que yo no podía seguir haciendo. Entonces, sí, crecí con una familia de 4. Ahora, pues cada quien está por su lado. En la actualidad no hablo con él. He intentado, no te voy a decir que no. Hemos intentado, creo que él a su manera también ha intentado ser, qué sé yo, volver a ser un papá para mí. Sí, yo sé que me ama con todo su corazón, yo también lo amo a él, pero no podemos convivir para nada. Qué interesante porque, digamos, de la conversación que hemos tenido hasta el momento me surgen muchas como preguntas y también de pronto no puedo obviar mi parte como psicóloga, porque a veces la gente me dice, pero cuando recién conozco a la gente, pero no me analices. No, chiquito, tranquilo que para eso cobro. Pero ya, obviamente que cuando estamos en el podcast, cuando estamos hablando, cierto que también esa es como una herramienta para ir entendiendo el comportamiento de las personas. Entonces vos nos explicás que venís de un matriarcado, de puras mujeres. Entonces yo digo, de ahí también viene esa personalidad fuerte, empoderada, enfocada en soluciones, porque las mamás tenemos que solucionar siempre. Las mujeres tenemos que solucionar. Y te cuento que, por ejemplo, yo siempre recalco y cuando voy a una entrevista de trabajo y yo en mi currículum, yo pongo que soy mamá, porque muchas veces eso le da miedo, pero yo en mi entrevista digo, ¿saben por qué? Porque las mamás sabemos resolver con los recursos que tenemos en el momento que los tenemos y pasamos del plan A al plan Z si es necesario con tal de resolver esa solución, ese problema, esa necesidad. Entonces, para mí, ser mamá es como una herramienta que te ayuda en la vida, un conocimiento, una universidad. Entonces, de ahí decía, wow, qué fuerte, de ahí viene esa personalidad. También justo te iba a preguntar cómo estaba la relación con tu papá, pero ya prácticamente nos la has contestado. Ojalá que él pues lo vea, que sepa que lo amas, pero quiero recalcar algo que dijiste y que es muy importante. Muy, muy importante y quiero que le quede eso también a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Normalmente, pues se nos ha enseñado el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, pero se ha romantizado muchas veces en que sobre todas las cosas, sobre todos los atropellos y sobre todos sus errores, vos honralos. Pero una cosa es amarlos y respetarlos y otra cosa es entender cuando por mucho que ames a una persona, no podés seguir en ese momento. Y voy a usar una metáfora que usé con mi hijo de 5 años hace unos días. Él amaba unos zapatos, pero como es tan chimbarón e imparable, los destapó de los dedos, pero él no los quería botar y se los seguía poniendo. Y entonces lo que pasaba es que se le rompía el calcetín y se le chimaban los deditos. Y entonces él me decía, es que no los quiero botar porque los amo. Yo necesito que tú encuentres unos iguales. Y yo le digo, pero no sé si voy a encontrar unos zapatos iguales. Entonces le dije, mira, a veces amamos algunas cosas, pero por no soltarlas nos hacen daño. Porque tu zapato te está rompiendo el calcetín, o sea, te está causando un daño. Vos lo amás, vos lo querés, pero te está causando un daño. Y como vos lo seguís usando, te chima los deditos. Entonces,
tenemos que despedirnos. Entonces despedite con amor, decirle que gracias por las aventuras. Y bueno, hizo un drama. Yo creo que está así, como decimos en Nicaragua, por el bebé que viene. Y bueno, hasta un beso le dio a los zapatos, le dijo que gracias y se despidió. Y yo quiero traer en este momento en la conversación esa metáfora porque creo que eso es justo lo que pasa, ¿no? Vos lo amás, pero las personalidades, las maneras de entender se chocan y de pronto es más sano estar de lejos. Sí. A veces es así. Y ahora, hablando de ese tema, pues de que, bueno, una de las cosas que friccionó tu relación con tu papá fue salir embarazada a temprana edad. Pero antes de que salieras embarazada, pues tuviste una migración de la Trinidad a Managua a estudiar. ¿Así fue? Sí. Primero te fuiste, como voy a dejar mi casa para irme a estudiar. Sí. Mira, yo toda la vida, desde que yo me acuerdo que entré a la primaria, mi mamá, pues yo era esa niña que aburría en todos los actos, en todo el Día de la Madre, el Día del Padre, en el 14 de septiembre. Entonces yo bailaba folclore desde que era muy pequeña. En el tiempo que yo ya iba a salir en la secundaria, mi mamá ¿cómo te digo? Mi mamá se hizo cargo de que nosotros fuésemos siempre buenas alumnas, porque ella quería asegurar que tuviéramos un buen futuro. Pobrecita mi mamá. Pero ella hizo todo lo posible. Entonces, mi hermana hacía otras actividades, pero también logró una beca en la UAM. Las dos logramos en la beca en la Universidad Americana por bailar. La beca en aquel tiempo se llamaba Cultura, no sé si es lo mismo ahora, pero nos dieron una beca de 90%. Entonces mi mamá y mi papá hicieron el esfuerzo de mandarnos a la ciudad, pues a Managua. Vos sabés los gastos que implica eso, el transporte, la comida de la semana, el pago de la renta del lugar donde vas a vivir. Y pues así fue como yo me voy de la Trinidad. Me fui a los 16 años, acababa de cumplir, porque salí bien pequeña de la secundaria, porque entré bien pequeña al primer grado. Y lo que hicieron, porque mi hermana en ese año justamente estaba saliendo de la universidad, mi mamá le tocó pagar posgrado y le tocó pagar un montón de cosas, entonces no podía pagar la UAM todavía. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandarte a estudiar siempre, pero inglés. Porque nosotros ya teníamos una gran base de inglés, pero ella dijo, bueno, creo que es una buena inversión para mientras y es menos caro. Entonces fui a estudiar inglés por el primer semestre y al siguiente semestre, que mi hermana ya había salido de la universidad, empecé a estudiar mercadeo en la UAM. Wow, súper pequeñita, o sea, 16 años. ¿Cómo fue para una muchacha de 16 años que vive en un hogar estricto, en el que la mamá está ahí para servirle un bocadito de comida rica, para garantizarle sus cositas y eso, salir de ese nido e ir de cierta manera a resolverte la vida sola? Porque aunque estabas con tu hermana, pues ella también tenía, imagino yo, sus cosas que hacer y sus cosas que resolver. ¿Cómo fue para vos de la Trinidad? Porque como yo también soy de pueblo, llegar a la capital, para mí eso era un monstruo, Managua. O sea, solo la UCA para mí era una ciudad. ¿Cómo fue para vos? Fíjate que, con cero ánimo yo de sonar pretenciosa, porque podría sonar así. Mis papás, desde que éramos muy pequeñas, nos hicieron el esfuerzo de llevarnos, sacarnos, enseñarnos lugares. Managua no era un lugar donde yo me sentía ajena a. Y no sé por qué, yo creo que es como ya esa es parte de mi personalidad. Yo siempre he sido bien independiente. Y aunque crecí con mi mamá súper presente, yo siempre fui muy capaz de decir, voy a ir y agarrar un bus y me voy a ir sola y no hay problema. A mi hermana le costó muchísimo más, pero ella fue sola. Y como decís vos, mi ventaja fue que yo fui con ella. Lo que sí te digo fue un choque para mí fue entrar a la universidad.
sentirme como perrito solo, ¿sabes? En un aula con chavalos que sabían ya más, ya tenían el semestre pasado y entrar con gente que no conozco. No había una persona que yo conociera en mi clase, una persona no había. Ese sí fue un choque grande, ver la libertad que tenían los demás muchachos que no tenían mi edad, yo era siempre la más pequeña del aula. Pero ver la libertad y el libertinaje que había en Managua también fue como, wow, se me explotó la cabeza. Pero aún yo estando en otro lugar, mi mamá siguió siendo súper estricta. O sea, mi mamá sabía cuando yo salía, cuando yo entraba, tenía constante comunicación con la persona que nos rentaba el lugar, con mi hermana. Entonces era como, mi vida era llegar a Managua, ir a la universidad, ir a clases, hacer mi entrenamiento de cultura de mi beca y regresarme a mi casa. O sea, yo no salía, no tomaba, si salía era como al cine, vos sabes, cosas así súper sanas. Yo tuve una juventud súper sana, pues, pero en sí impactante así para mí no fue. Claro, claro, te entiendo. Digamos, yo a veces iba de vacaciones a Managua, pero como iba de vacaciones, pues no sabía qué era andar en bus, no sabía, también había honestamente ¿cómo te puedo decir? Una carencia en la educación de venir pues de un lugar como es Caribe a la que reciben en Managua, entonces en ese aspecto te entiendo súper bien, o sea, por eso creo que me siento tan identificada con tu historia. Pero ahora mira, lo que estoy pensando es que vos sabes que pueblo chico, infierno grande, todo mundo se conoce en los pueblos, todo mundo. Y más cuando sos la que aburre, porque te lo juro que es que Francisca, seamos amigas, yo también bailaba folclore. Entonces todo el mundo te conoce, sos la hija de fulano, sos la hija de Perencejo. Y aparte de eso, sos como la gente cuando sos así pone demasiadas expectativas sobre vos. ¿Qué irás a hacer? Porque sos inteligente, porque sos buena alumna, porque sos disciplinada. ¿Cómo fue para vos lidiar con el hecho de salir embarazada joven cuando tenías toda esa carga encima y para tu mamá que quería tener el control sobre vos, que algo de esa magnitud se haya salido de su control, porque se salió del control de estar en constante comunicación con el que te renta, con tu hermana y todo, y de pronto perdió el control ella? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida a los 18 años? Yo siento que hasta hoy no hay algo que a mí me haya causado más vergüenza que saber que estaba embarazada a tan temprana edad, y como decís vos, había tanta gente que había puesto todas sus expectativas y todas sus aspiraciones en mí. O sea, porque tus padres aspiran también a que vos seas mejor que ellos, que tengas mejores cosas que ellos. Y fue sumamente duro. Para mí fue increíblemente duro también saber que no iba a tener una familia como una familia en sí. Yo siempre desde que estaba pequeña soñaba con el casarme, yo quería tener una familia grande de varios hijos, y saber que hasta yo misma impedí que eso pasara por ser irresponsable fue súper duro para mí. O sea, yo llegué a pensar de todo, pues obviamente cuando estaba embarazada llegué a plantearme otras opciones, y porque creo que siempre va a estar en la cabeza de una chavala de 18 años, pues, y más como alguien como yo, saber que, no creas, a mí se me pasó por la mente, o sea, mi mamá está en Estados Unidos trabajando de sol a sol para pagarme mi universidad, y yo ando aquí jodiendo, o sea, ay, perdón, no sé si puedo decir malas palabras. Sí, claro, niña. No, pero, o sea, y ni siquiera era como que yo estaba siendo irresponsable en mis clases, ¿no? Como que estaba siendo irresponsable en mi beca, o sea, nada, yo no salía, no tomaba, no fumaba, no, pero pues conocí a la persona con la que yo pensé pues que iba a estar todo bien, pero nunca me imaginé tampoco que iba a pasar un embarazo, ¿me entendés? O sea, fue cero planeado. Pero
es lo más, hasta la fecha de hoy, lo más doloroso que siento que he tenido, que he hecho pasar a mis padres. Horrible. Entiendo. No, yo te agradezco mucho que nos abras tu corazón de esa manera porque esto también son temas tabús, ¿no? A las mujeres como que siempre les digo, el instinto materno es socialmente construido. Pues si hubiera instinto materno, todas quisieran ser mamá y luego de eso, todas las que tienen hijos serían excelentísimas madres. Y la verdad es que ese es un tema que se ha romantizado mucho. Es importante que hablemos de las opciones que te planteabas, ¿no? Que pasaron por tu cabeza porque es lo más normal. Y aquí en el podcast tenemos una audiencia muy variada. En su mayoría son mujeres, pero es muy variada. Nos ven niñas de, ¿qué te digo? 16 años también, hasta pues mujeres adultas que han conectado con las diferentes historias que han pasado por aquí. Pero gracias por compartirlo, porque es normal que una muchacha de 18 años, imagínate, o sea, si uno a veces ahorita que tengo 32 no sé qué hacer con mi vida, ¿qué más que cuando tenés 18 años? O sea, es normal. Y cuando sentís que se te truncan muchas metas y muchos sueños. Mira, ajá. te puedo compartir algo que nunca lo he dicho, que creo que está buena tu plataforma para poder contarlo. Yo antes de decirle a mi mamá, antes de decirle a nadie, me quedé callada, fue como un shock bien grande y busqué información en Nicaragua. En Nicaragua no parece, pero en ese tiempo ya había información sobre clínicas, sobre doctores que podían pues hacer ciertos procedimientos y yo fui a una clínica sola, sin ayuda, sin acompañamiento. Es lo más duro e inhumano que una mujer tan joven puede pasar. Sentir que tenés que tomar esa decisión sin apoyo y sin acompañamiento, sobre todo. Llegué, me dieron toda la información que me tenían que dar. Ellos están en contra de que vos lo hagas. Entonces ellos te van a tratar de convencer de que no lo hagas. Pero sí existen casas de apoyo y lo digo en caso de que haya alguna niña por aquí que esté pasando cierto de problemas, pero hay muchos lugares donde te pueden ayudar. La razón por la cual yo tomo la decisión de tener a mi hija es porque yo estuve ahí y dije, yo no soy capaz de hacer esto. Van a haber mujeres que sí y que no quieren continuar y yo lo comprendo. O sea, siendo mamá hoy, mamá soltera, habiendo pasado por todo lo que yo pasé, yo comprendo a las mujeres que toman la decisión de priorizarse a ellas mismas, priorizar su estudio, priorizar a sus padres, etcétera. Ni estoy en pro, ni estoy en contra. Yo tuve mi vida, yo tomé mi decisión. Simplemente te lo digo, estando ahí, yo dije, yo no puedo hacer esto y no lo voy a hacer. Agarré mi panfleto que me dieron, mi número. Literal me ofrecieron hasta una casa de mujer en caso de que tu familia no te apoye, que no sepas dónde ir. Y yo dije, en ese momento, y ahorita pensando lo que ustedes me abrieron ese recuerdo porque ni siquiera me acordaba, es como, dije yo, wow, o sea, tengo una opción, por ejemplo, pero siempre tenés opciones y qué raro, me siento como, porque nunca lo había dicho, pues, o sea, yo sí estuve ahí en ese punto, en ese momento, y cuando yo dije, no puedo, fue cuando inmediatamente le conté a mi hermana y a mi mamá. Uf, no, qué fuerte, muchas gracias, de verdad, porque pues yo te iba a preguntar, me quedé hasta muda ahorita. O sea, me quedé hasta muda por la gratitud que siento de que abras tu corazón de esta manera, porque es que imagínate que si esa es tu historia y la has guardado en silencio, ¿cómo será la de muchas? Pues, porque nos parecemos tanto, o sea, en historias de que a veces te pasa algo en una relación de pareja y nunca lo contás y cuando hablas la otra dice, a mí también me pasó lo mismo, a mí también me trataron así, yo también pasé por esto. Entonces creo que también eso es lo importante de que compartamos este tipo de experiencias. De verdad, muchas gracias. Yo lo que te iba a preguntar era,
que vos hablas de la maternidad sin tapujos, sin romantizar. Vos decís cuando estás cansada, cuando te sentís mal, y te iba a decir, ¿cómo haces con Cami para que ella, por ejemplo, no sienta que vos decís hoy en día, ese fue uno de los momentos más vergonzosos que yo he vivido y que eso no afecte a ella como te ve como mamá o ella cómo se siente siendo tu hija? Pero creo que esta respuesta es muy hermosa porque la elegiste, al final sí la elegiste. Sí, eh, hubo un momento cuando Camila tenía más noción de lo que pasaba, que ya estaba, bueno, es que la Cami es muy inteligente, la verdad, es muy inteligente emocionalmente, es muy inteligente en general, pero cuando vio todo lo que estábamos pasando como mamá e hija, cuando por fin le pude contar ciertas cosas y me ha escuchado, por ejemplo, contar ciertas cosas, esto que te acabo de contar, obviamente no se lo he contado, pero ella a mí me dijo, ¿por qué si tenías la opción no lo hiciste? Pues, y yo le dije, mira, Cami, que yo haya pasado por todas las cosas que pasé es mi responsabilidad porque como mujer yo tomé malas decisiones, pero la única buena decisión que yo he tomado en mi vida ha sido tenerte. Vos le diste un sentido a mi vida increíble. Yo siento de que en el momento de que yo tuve a Cami, mi vida estaba a un punto en el que yo pude haber tomado muchas decisiones peores. O sea, ya, y se lo he tratado de recalcar y recordarle de que aunque yo haya pasado como mujer eh, ciertas cosas, pues eso no significa de que ella como hija a mí me reste. Pues le digo que en realidad su existencia para mí es una suma increíble. Si yo le atribuyo a la Cami, que es mi hija, que yo sea tan resiliente. O sea, no es solo ser su mamá, es tener su compañía, es verla desarrollarse, es ver que yo estoy creando esa mujercita. Y sí se ha tocado el tema, no puedo realmente ponerla en una burbuja y no puedo en realidad hacer que ella no escuche, porque prefiero que lo oiga y que sepa lo que una mujer pasa, pero que comprenda y entienda de que ella para mí nunca fue una carga, nunca lo va a hacer y que en realidad haber tomado la decisión, porque fue una decisión, es lo que acabamos de decir, eh, tener la decisión de de tenerla fue lo mejor que yo hice. Entonces se lo trato de recalcar cada vez que puedo. Qué lindo, qué lindo. Sí, yo sé, yo no la conozco en persona ni nada, pero yo, o sea, eso se nota cuando estaban conversando ustedes en su episodio de YouTube, que por cierto vamos a dejar en la descripción el link de tu canal para que la gente, pues, que le está gustando esta entrevista vaya a ver, no vaya a conocer más de tu vida. Le escuchen, o sea, Cami, como contesta, como dice, también lo mucho que te admira, o sea, se nota esa inteligencia, se nota el respeto que te tiene y eso habla de que lo estás haciendo muy bien, de que has hecho un muy buen trabajo con ella y eso es muy hermoso, pero eso no quita el proceso. Eso no anula todo el proceso, lo difícil que fue para vos estar en Managua ahora con una bebé, buscando trabajo, viendo quién te la cuide, superando ciertos retos. Y quiero preguntarte, Darling, en todo ese proceso de criar a una bebé, siendo vos también una chavalita, ¿qué, qué herramientas, ya sea espirituales, psicoemocionales, te ayudaron a poder navegar por por ese mar en ese momento? Fíjate que esa es una pregunta interesante porque en este momento yo te puedo decir que tengo hoy herramientas, pero como mamá y como mujer en ese momento, cuando la Cami tenía un añito y me la llevé para Managua, yo tenía cero herramientas. Tenía una depresión profunda, yo tuve depresión postparto y nunca me traté. Estaba lejos de mi familia
estaba en una relación que era cero sana. Me alejé completamente de mi fe porque me sentía abandonada, porque yo rezaba y pedía y sentía que nunca se me contestaban mis oraciones. Entonces, si yo te puedo decir que obviamente fue vergonzoso salir embarazada, los peores años de mi vida fueron mis 21, 20, 21, 22 años, cuando no tenía nada de herramientas y lo único que me hacía seguir adelante era saber que tenía tantas deudas y tenía una niña a quien, por quien proveer, y entonces yo me sumergí completamente en el trabajo. Yo trabajaba horas extensas y a veces yo le dije a una amiga eso y le dije, a veces no tenés gente, a veces no tenés a Dios, pero tenés cosas de las cuales te puedes aferrar, y en ese caso para mí fue mi trabajo, pero también hice amigos que conservo hasta esta fecha, y creo que si yo te puedo decir de esas dos cosas es, y por eso lo priorizo, y lo siento que me estoy haciendo como una telaraña ahorita, pero yo siempre lo he dicho, mis prioridades son mi hija y mi trabajo, y están relacionados, y son mutuos, pues, o sea, sin mi hija no puedo ver mi trabajo tan objetivamente, y sin mi trabajo no puedo proveer para mi hija. Entonces, las únicas dos cosas que yo tenía en esos años eran mis amigos que me echaban porras y me hacían sentir bien, y mi trabajo, en realidad. Bueno, igual como te digo, es bueno tener este tipo de pláticas así tan abiertas porque pues no todos en ese momento tenemos así como que, la fe súper desarrollada y de que inquebrantable o incluso terapia. Algunas personas sí, otras no. Y otras están, como hemos estado muchos, como vos estabas en ese momento, sobreviviendo al día, y a veces vivir al día no es solo vivir al día económicamente, que como decimos en Nicaragua, coyol quebrado, coyol comido, sino vivir al día es, hoy voy a trabajar, voy a proveer, voy a resolver, mañana lo mismo. Y como estamos ocupados, Francisca, aquí decimos no tenemos tiempo ni para llorar, lloramos con alarma. Ahorita hay 5 minutos para llorar. Lloramos y seguimos. Entonces a veces también eso es vivir al día. Pero los retos o las dificultades no quedaban ahí, o sea, tenías que seguir superando una y otra cosa. Entre ellas, un proceso de divorcio bastante expuesto, bastante señalado, porque es difícil estar, o sea, a veces la gente solo quiere ser creadora de contenido y estar frente a las cámaras y ojalá monetizar, pero no quiere la parte de que te señalen, la parte negativa que viene con este tipo de trabajo, y es la exposición. La exposición es difícil de lidiar, requiere mucha inteligencia emocional, requiere mucha madurez y no siempre estamos preparados para esto, más cuando de cierta manera en ese momento no era tanta tu elección. ¿Cómo fue para vos? Bueno, hay varias preguntas que te quiero hacer respecto a esto. Pero podría empezar haciendo esa. ¿Cómo fue para vos lidiar con un proceso tan incómodo y tan difícil como es un divorcio, como es una separación, siendo señalada públicamente o cuestionada, o el morbo de que por qué y no sé qué y no sé cuánto? Fíjate que yo siento de que una gran parte de no tomar la decisión hasta el momento que lo hice, porque pude haberlo hecho antes, fue justamente eso, la vergüenza y el miedo a la señalación, porque generalmente cuando uno se divorcia, siempre, no sé por qué la sociedad siempre apunta a la mujer, uh, y, y, siempre es aquel cuestionamiento de que yo creo que el divorcio se asocia mucho a infidelidades o a abuso físico, y cuando no hay esas dos cosas, la gente te dice, te cuestiona, pues, pero ¿por qué? Y yo siempre pensaba en eso, y yo lo he dicho abiertamente, o sea, yo también amaba a mi familia, yo amaba el ver que tenía un núcleo bonito, amaba las cosas buenas de mi familia.
Y no te voy a mentir, yo tengo muchos recuerdos buenos dentro de mi matrimonio, tengo muchos recuerdos buenos de mi vida, de esos días, porque así es. O sea, uno creo que se queda tanto tiempo, porque así es. Pero las redes sociales en realidad sí fueron un detonante bien grande dentro de esta relación, porque nosotros estuvimos mucho tiempo juntos sin las redes sociales. Y como decís vos, cuando no estás listo, ni emocional ni mentalmente para una avalancha tan grande como es las redes sociales, te puede cortar. Cuando yo decido irme con mi mamá, yo siento que yo estaba tenía un poco más de estabilidad mental, ya tenía acompañamiento psicológico, ya me sentía un poco más. Siento que por esa razón tomé la decisión, porque empezaba a valorarme un poquito más, estaba un poco más empoderada, sabía lo que era capaz de hacer sola, quería lograr mis propias metas, pero siempre estaba el miedito, pues, de que la gente, yo sabía que iba a ser un gran escándalo, pues, y yo sé que no era como reconocidísima a nivel, wow, internacional y nacional, pues, porque no era así. Pero sí fue, fue incómodo, como decís vos, pero tuve tanta dicha de tener a mi familia conmigo, de tener a mi hija conmigo, de tener a mi doctora linda, que fue un gran plus para mí. Y no solo eso, sino que decidir, ¿cómo te digo? Tomar la decisión de hacer las cosas bien, porque yo hubo veces en las que me separaba donde pues sí tomaba mucho y pues me salía mucho, y en esta vez fue como que me enfoqué más en mí misma y sí me tocó ignorar muchísimas cosas. Me tocó ignorar la típica seguidora consejera, no haga eso, porque tu familia es linda cuando no saben nada de lo que está pasando con vos. Me tocó ignorar gente que me señalaba de forma indebida o lo que sea, pues, y yo traté de no tocar el tema porque la gente, el amarillismo vende y la gente le gusta ver cuando hablas mal o decís cosas y sí me fue bien mal, pero gracias a Dios ahí sí tenía un montón de herramientas donde yo pude decir, no le voy a poner atención a eso. Y sí fue mala experiencia. Sí, mira, me surgen como dos preguntas de esto que nos estás contando. Número uno es que también la Cami estaba expuesta. Entonces, ¿cómo fue para vos como mamá lidiar con ella? ¿Cómo la cuido? ¿Cómo la protejo? Más que lo que vos decís es súper cierto, pues no lo podemos meter en una burbuja. Además, es mejor que le enseñemos cómo afrontar la vida a ellos, ¿verdad? Que ellos sepan cómo hacerlo. Y la segunda es que mira, hay como que reglas escritas en la sociedad, entonces te dicen, vos solo te puedes divorciar de tu pareja si te fue infiel o si es violento, física o psicológicamente con vos. De ahí en adelante no te puedes separar porque la gente lo ve como que cualquier otra cosa que no sean esas dos son superables, te falta un poquito de esfuerzo, te falta un poquito de terapia de pareja, como que si la gente lo tuviera resuelto, porque todos pasamos esos problemas, pero para darle la solución al otro somos más expertos que para las personales. Entonces, no necesariamente en tu relación de divorcio, sino en las que has tenido, ¿cuáles son esos red flags que pueden ver las mujeres que también son motivo para una separación, que no necesariamente son violencia física o infidelidad, pero que te atropellan tu personalidad, que no te hacen sentir cómoda, ¿cuáles son esas red flags que tal vez alguna chica que está ahí dudosa, que a veces sí estoy bien con mi pareja, pero a veces no, pero a veces esto no me cae tan bien de él, o yo soy muy explosiva frente a él, porque también tiene que ver con uno. ¿Cuáles son esas red flags? Entonces, de esto que me acabas de contar, ¿cómo hiciste con la Cami y cuáles son esas red flags? La Cami, gracias a Dios, como estaba más pequeña, no tenía acceso a ver absolutamente nada de lo que pasaba.
para lo que sí tenía acceso era a ver lo que pasaba dentro de mi casa. Y justamente por ella fue que yo tomé la decisión de dejar mi matrimonio, porque yo no quería que mi hija creciera normalizando ciertas actitudes, ni mías ni de la otra parte. Y al encontrarla y verla estresada por los problemas de la casa, eh, para mí fue muy fácil sentarme con ella y preguntarle directamente, porque yo sabía que la Cami era sé hasta la fecha que una niña eh, muy viva, pues, en ese aspecto. Y le pregunté porque ya habíamos estado viviendo sola antes, porque ya habíamos pasado por una separación antes, y le pregunté si estaba cómoda con que nosotros viviéramos juntas, solo ella y yo. Tuvimos una gran plática y lo conversé con ella. Literalmente así fue, y tomé la decisión yo, pero no sin antes conversarlo con ella. Y mucha gente me puede decir que qué tiene que ver una niña y que ella es muy pequeña y no sé qué. Y yo sé que muchos padres o muchas mamás se quedan en sus relaciones o en sus matrimonios porque es que por los niños, pero a veces uno también crece, y te lo digo como un niño que creció, o sea, ya no soy niña, pero pues fui una niña que creció en un matrimonio donde se decía lo mismo, pero es que por los niños, a veces los niños sufren más dentro de un matrimonio que no funciona, porque querés seguir ahí aferrado y atascado, a que salgas y después tengas una mejor relación con un poquito más de, ¿cómo te digo? A estar con padres separados que se lleven mejor, ¿me entiendes? O sea, yo en este punto tengo ese pensamiento. Ahora, aclaro de que yo soy pro del matrimonio. Yo creo en el matrimonio y siento de que es fundamental para una familia, y yo siempre voy a decirle a las personas que están casadas, que vienen a mí con ganas de que les dé consejos, si pueden resolver sus problemas, háganlo, si pueden ir a terapia, háganlo, si pueden cambiar, háganlo. O sea, el matrimonio es una decisión muy drástica, ¿me entiendes? No es como que yo, ay, no, te voy a dejar, porque así no, ustedes hicieron un gran compromiso y se tiene que tomar con la seriedad que debe tomarse, pero como decís vos, o sea, hay cosas que realmente uno ya no debería de dejar pasar. Esa es la respuesta de la Cami. En relación a tu otra respuesta, yo creo que también, mira, lo que me afectó a mí y puede afectar a muchas otras mujeres es como lo que me pasó a mí. Yo no tuve acceso a decidir o a poder ver bien qué era tan malo, qué era tan bueno, qué no era, porque cuando yo salí embarazada era muy joven y muy ingenua, no tenía una noción de qué lo que era tener algo bueno o algo malo. Y cuando yo ya empecé mi relación con la persona que me casé, él era una persona mayor que yo, y yo tenía demasiados problemas. O sea, yo acababa de salir embarazada, tenía depresión, tenía esto, lo otro, y estaba solamente tratando, como decir vos, de sobrellevar mi vida. Entonces, a la vez, yo me enamoré de no solo de él, sino de saber que esa era mi familia. Entonces, eso te hace muchas veces que se opaque todo lo malo que pueda ir pasando. Yo dejé pasar muchísimas cosas durante los años, pero y no me voy a quitar la responsabilidad que tengo yo. Siempre trato de aceptar de que así como él tuvo sus malas acciones, yo también, yo creo que los dos estábamos aprendiendo en el proceso, pero ya como adultos, como ya como grandes, ya como un matrimonio, porque yo estaba con él pequeña, pero ya después nos casamos, o sea, tomamos el paso de casarnos ya muchos años después. Y al estar dentro de esa relación, creo que una de las cosas que yo sentí como el mayor como detonante, yo dije, yo no puedo ser yo misma con esta persona. Siempre que estoy con mi familia, que estoy con mis amigos, mi vibra es bonita, es muy alta, no ando como midiendo mis palabras para no tener problemas, y eso es algo que siempre lo vi. Para mí, red flag grande es no
no, que la comunicación no sea fluida, que vos querrás discutir algo, y discutir no es pelear. Yo puedo discutir con vos de un tema ahorita y ser sumamente cordial. Cuando vos discutís y la otra persona pelea, cuando vos exponés un X cosa que está pasando en la casa y no puedes llegar cordialmente a una resolución, para mí eso es súper red flag, porque siempre termina en eso, siempre termina en una pelea y entonces vas acumulando todas esas cosas malas. El hecho de que vos perdás tu propia esencia como mujer, como persona, con otra persona por querer acoplarte a lo que la otra persona es, para mí es súper super red flag. Y pues obviamente no, como decís vos, estoy hablándote de todas mis relaciones, no solamente de mi matrimonio. Cualquier tipo de violencia para mí es imperdonable, ya sea violencia financiera, violencia física, violencia emocional y mental. Para mí es sumamente imperdonable, o no lo puedes dejar pasar. Pero creo que a mí, dentro de mis relaciones, lo que más me dolió, digamos, es cuando yo quería seguir, quería que arreglásemos, digamos, los problemas y proponer terapia, porque me estaba ayudando a mí personalmente, o asumís, entonces nos va a ayudar mutuamente también. Y que las personas estén renuentes al cambio, para mí es como ya es una señal de que nunca vas a poder hacer nada por esa persona, porque vos, si querés que tu relación cambie, las dos personas tienen que estar de acuerdo en que hay que hacer un cambio, pero el cambio tienes que hacerlo vos y tengo que hacerlo yo. Me encanta, porque, guau, o sea, todo lo que hemos conversado, siento que, ay, hay mucha tela que cortar y yo, por favor, que no se nos cumpla el tiempo, que se estire un poquito más, por lo mismo, porque es que de estos temas no se habla. En Nicaragua y en pueblos así pequeños, Latinoamérica, vivimos en una sociedad donde lo más importante es el que dirán. De pronto, para mucha gente lo más importante es lo que dirán. Entonces, no importa si de tu puerta cerrada para adelante, para adentro, esa casa está en un caos, esos padres están en un bochinche eterno, siempre y cuando de la puerta para afuera siga siendo una familia, un matrimonio. Y a eso se le ha dado mucha importancia, y creo que eso es uno de los patrones que nosotros como generación hemos venido rompiendo, gracias a Dios, gracias a la vida. El decir, o sea, muchos que los trapos sucios se lavan en casa y no sé qué, pero siempre es por cuidar eso pulcro, eso que de afuera te veas lindo, y en realidad no es así. Y es importante que hablemos de estos temas también para empoderar a esas mujeres y a esos hombres también, porque a veces pues es el hombre que no puede conciliar con esa mujer que ya de ambas vías, pues normal, en su mayoría ocurre pues de mujeres hacia hombres, pero siempre, como decís vos, en una pareja siempre cometen errores las dos personas y siempre debe existir voluntad. Pero hablando de romper patrones, que nuestra generación ha venido rompiendo ciertos patrones, me gustaría preguntarte a vos, porque venís de una familia, de un matriarcado. Tu abuelita al final sacó adelante a sus hijos sola, con mucho esfuerzo, sin un hombre. Tu mamá al final también decidió separarse. A mí me da tanta risa como ella dice que nunca se hubiera casado. Luego vos venís y tomás la decisión de divorciarte, pero número uno, me dio ternura escuchar a Cami decir en una de sus respuestas que ella sueña con una familia, que si no, pues va a ser famosa, pero, pero que sueña con un matrimonio, con una familia, con unos hijos. Y vos hoy en día estás diciendo, yo creo en el matrimonio. ¿Cómo sanás ese linaje vos para seguir creyendo en el matrimonio? De paso te pregunto si quisieras, de pronto, si aparece la persona indicada, formar una familia con un hombre, porque tenés una familia, pero formar un núcleo familiar con una pareja. ¿Y cómo haces para ahí en tu hogar, pues, que la niña igual no absorba eso? Y porque ella tiene su idea bien clara y ella dice, yo quiero una familia. ¿Cómo se sana ese linaje? Mira, yo creo que mucha parte de mi admiración por
el matrimonio es por mi terapia también. O sea, yo continué yendo a terapia. Yo también tuve que hacer, o sea, internamente tuve que buscar en mí cosas en las que yo pensaba que eran totalmente incorrectas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy por hoy no generalizo, yo no te puedo decir que todos los hombres son iguales, yo no te voy a decir todos los hombres son malos, todos los hombres cometen errores, y tampoco voy a decir todas las mujeres son buenas y todas las mujeres quieren ser mamás, como dijiste vos, no todas las mujeres quieren. No, yo soy súper imparcial y tomo ¿cómo te digo? Mi experiencia personal como muy mía, no tiene que ser un extremo y no tiene que ser una generalización. Y yo a mi hija siempre trato de decirle lo mismo. Lo que a mí me pasó es también por mis decisiones, porque yo pude no haberme casado, yo pude no haber continuado con esa relación, yo pude no haber hecho un montón de cosas. Entonces uno también tiene que aceptar y asumir la responsabilidad dentro de lo que pasa, pues. Y quiero que ella entienda eso. Y yo siempre le inculco, porque ya está en la edad de que le gusten los niños y esto, y yo siempre le digo, tenés que ver, le digo yo, y a veces tenés que ver las cosas también que ha pasado tu mamá, las cosas negativas, y eso es lo que no quiere en tu vida. Pero siempre van a haber muchachos buenos, Cami, siempre van a haber niños bonitos. Yo siempre le di, cuando me pregunta cosas como sobre de la familia y sobre el matrimonio, yo siempre trato de hablarle de una forma positiva, de una forma en la que también recordamos cosas bonitas, de cómo me sentí, para que ella por lo menos entienda cuáles son los sentimientos que van de por medio. Y me gusta que una soñadora, y yo siento que tenemos eso en común, ella y yo, somos muy de corazoncito, estamos enamoradas del amor, porque nos va mal. Pero yo creo que el no estar constantemente recordándole de lo negativo, pues, o lo malo, porque ella también ya ha tenido sus experiencias a su corta edad, pues tampoco es como que ha tenido un novio ni esto, pero sí ha tenido decepciones con personas, con amigos, con amiguitos, con amiguitas. Entonces, siempre tratar de recordarle que eso es muy esporádico, que te pasó eso ahorita, pero hay mucha gente buena en el mundo, o sea, y contestando a tu pregunta, yo en este momento de mi vida, yo siento que estoy enfocada en otra cosa. Estoy enfocada en crecer dentro de lo laboral, crecer en mi fe, porque estoy súper ahorita comprometida con Dios, pero no dejo de pensar en la posibilidad de que Dios tenga a esa persona para mí, que sea la persona correcta, que esté alineada con mis valores, que esté alineada con mis expectativas, que yo esté alineada con sus expectativas, porque es completamente distinto. Vos sabés, vos tenés que también estar dispuesta a ser la persona que ellos necesiten, ¿me entendés? De casarme, no, es que no sé, porque si está la persona correcta, creo que como te digo, como yo creo meramente en el matrimonio, sí, creo que sería la finalidad. Agrandar la familia, pues no sé, porque ya tengo 33, voy para los 34 años, que no es nada malo, pero No. sería como el replantearme de volver a empezar. Es bien difícil para mí, pero vos sabes, no te puedo decir no y no te puedo decir nunca. A mí me encanta ser mamá. Creo que soy una mamá creo que soy buena mamá, pues. Sí, claro. Creo que soy buena mamá y pues sí, ya he hecho de todo lo que he podido con la Cami, sé que lo puedo hacer otra vez, pero no está en mis planes, honestamente. Bueno, gracias por compartirnos eso y también por decir que no vas a decir ni siempre ni nunca, porque siempre les digo que esas dos palabras al final son temporales también. Sí. Tienen que ver con cómo estás en ese momento. Hablando de eso y pasando a otro tema, que es tu nueva faceta, esta nueva faceta en que estás volviendo a reactivar tus redes sociales, que ojalá cuando salga este episodio ya hayas superado los 10,000 seguidores en Instagram, y si no, también vamos a dejar tu cuenta ahí para que ustedes también la vayan a seguir y colaboremos con esa meta. Pero a mí me da mucha gracia, o sea, yo disfruto mucho tu contenido, tanto en el que hablas de superación personal como en el otro que es gracioso, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me surgían viendo tu contenido es la manera en que vos te referís a los hombres, y
esta conversación me parece tan bonita y tan íntima porque al escucharte sabemos que vos tenés otro concepto, pero de pronto salís ahí en la historia diciendo a ese falto de calcio o a ese que le faltó un poquito de calcio o a aquel que no da la pensión. Y yo digo, no, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿no crees que ese tipo de contenido, de comentarios así, los, ¿cómo se dice?, ahuyenta o te podría costar encontrar una pareja porque van a decir, no hombre, esa es brava, ya me funa? Mira, en realidad, que fíjate que definitivamente sí. Yo creo que un hombre que no es muy seguro de sí mismo definitivamente no pudiera estar conmigo. Y sí me pasó que una expareja sí dijo que en realidad la razón por la que habíamos terminado es porque mi carácter era demasiado fuerte. Y aunque no creas, o sea, yo soy muy así directa y yo te hablo de esta manera, pero yo soy cero violenta, a mí no me gusta el conflicto, a mí me gusta conversar. Entonces creo que sí puede ser como que soy un poco más imponente, digamos, como de la forma en la que yo me expreso, puede ser como un poquito que los hombres puedan decir algo así, pero entonces yo ya sé que esa no es la persona para mí, ¿me entendés? O sea, yo siento que un hombre muy seguro de sí mismo no va a tener problema con decirme, mira, tal y tal, pues, o sea, me gustas, Francisco. Me gusta que me pelees, jalame el pelo. Excelente, me encanta que lo tengas clarísimo. Sí, o sea, yo no tengo que cambiar por nadie más y tiene que ser la persona correcta para vos, simplemente. Me encanta esa seguridad que transmitís. Y hablando de eso, ¿cómo fue decidir, voy a cerrar mi plataforma con 30 y pico mil seguidores? Ok, la cerrás y luego el pensar, voy a volver a empezar. Y una de las preguntas que te tengo, porque he escuchado algunos podcasts con otros creadores de contenido y algunos tienen esta respuesta en común, y es que te dicen, hoy en día todos quieren ser creadores de contenido, pero pensando directamente que van a monetizar. Y yo empecé sin ganas de monetizar, yo empecé solo por amor. Y yo digo, ¿por qué si esto es un trabajo, vas a empezar a hacerlo pensando en chiquito? Entonces a mí me gustó tu reel en donde dice, yo soy una mamá soltera y quiero esta herramienta para seguir adelante, para cumplir ciertas metas, que una de ellas está reciente, la acabas de cumplir. Entonces mi pregunta va en torno a eso. ¿Cómo fue ese proceso de decidir cerrarlo y de volver a empezar con esa seguridad diciendo, esto es lo que quiero? Mira, cuando yo cerré mis redes sociales tenía demasiadas cosas pasando a mi alrededor. Me acababa de mudar a Estados Unidos, yo ya había colaborado con millones de marcas, yo ya estaba monetizando en Nicaragua y la verdad que agradezco mucho la herramienta que es Instagram porque me permitió hacer demasiadas cosas. Pero cuando yo me mudo a Estados Unidos, mi mentalidad es completamente distinta. Yo ya había cerrado todo tipo de contratos, yo ya no tenía oportunidades y si continuaba con las redes era porque en realidad se convierte en un día a día y se convierte en parte de tu rutina, se convierte en parte de tu identidad a veces también. Pero la gente sí puede llegar a ser bastante cruel y habiendo hecho un cambio tan grande que la gente todavía no cree que yo me vine para acá por el bienestar de mi hija y por el futuro de mi hija. Porque honestamente, si yo ya estaba haciendo bastantes cosas en Nicaragua, ¿por qué me hubiese venido? ¿Me entiendes? O sea, la gente como que no entiende la lógica de eso. Pero uno como mamá creo que sí lo puede comprender. Cuando yo cierro mis redes, yo soy muy drástica porque ya mi vida había dado un cambio completamente distinto. Digamos que laboralmente ya estaba en el lugar que yo quería estar. Hacer contenido te quita bastante tiempo y otro trabajo y no lo estaba monetizando tampoco. O sea, no sabía cómo. A mi vida no llegó una persona que fuera capaz de por lo menos decirme te ayudo. Sí pedí ayuda.
y no llegó. Entonces dije, ok, me voy a enfocar en mi vida laboral aquí dentro de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la creación de contenido, y voy a salir de ahí, pero no cerré mis redes por eso justamente. Cerré mis redes porque Cami se estaba viendo afectada, porque hay gente que tiene tanta maldad en su corazón que no entiende que que a los niños no se tocan, que vos podés tener algo en contra de mí y está bien, yo no te tengo que caer bien, vos no tenés que ser buena gente conmigo, yo estoy expuesta en las redes, sí, todo eso yo te lo entiendo, yo soy capaz de hacerlo, pero cuando miré que había gente ya tratando de hacerle cosas a la Cami o decirle cosas a la Cami, ya no me gustó y decidí cerrar. Entonces, cuando yo decido cerrar, tengo toda esta información que te digo, no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, ya no me está generando dinero, me está quitando tiempo y ahí quedó. Pero después de haber tenido una tan mala racha de decir, siento que a mí me gusta tanto, porque yo lo estaba haciendo y ya tenía una cuenta de 500 seguidores, o sea, de mi amigos y familia, y yo seguí siendo exactamente la misma. En 6 meses yo siento de que mi cambio fue grandísimo. Mi cambio espiritual, mi cambio mental, la forma en la que yo me manejaba, la forma en la que miraba las redes sociales, la forma en la que ya sabía cómo lidiar con cosas. Y ahí dije yo, ¿por qué no? Sí, ya sé cómo se manejan las redes, ya sé qué atrae a mi público, ya sé qué es lo que no quiero hacer, ya sé que ahorita yo soy así. Y me impulsó honestamente el decir, yo nunca he hecho algo por mí. Yo he hecho cosas porque alguien me ha influenciado, yo he hecho cosas por el bienestar de la Cami, yo he hecho cosas pero esto a mí me gusta generar ideas, me gusta editar, me gusta que la gente diga wow, o que se ría, o que me diga, y sí, dije, se puedo monetizar con esto, ¿por qué no? O sea, yo estaba también en una situación económica mala, y así fue como volví a reactivar mis redes. Honestamente no quise. Lo que sí fue bueno de toda esta depuración es que mucha gente que ya no iba con mi contenido ya no está conmigo. Y yo, si te has fijado, y algo de lo que estoy súper orgullosa, es de que mi audiencia es sumamente leal, son súper fieles, tienen mi mismo sentido del humor, y no es que quiero que toda la gente que me mire sea igual que yo, porque me encanta la diversidad, y yo sé que siempre va a haber gente a la que no le vas a gustar por el simple hecho de que vos respires y estés vivo. Hay mucha gente que no le gusta tu contenido, y siempre hay troles, siempre hay gente siempre hay gente que anda ahí fregando en la web, y ya, vos simplemente te toca ignorarlos, pues. Pero en esta vez mi mindset es completamente distinto. Creo que mi impulso fue esta vez ser un poco más egoísta y pensar en mí, pensar en lo que yo quiero, pensar en mis metas a futuro, saber que yo puedo, saber que en este punto de mi vida tengo los recursos y las ganas, el tiempo, todo eso lo tengo, entonces ¿por qué no tirarme? Y así empezó todo. Y si te fijas, en un lapso de 2 meses he podido crecer un montón mis redes sociales orgánicamente, sin seguir trends, simplemente siendo yo misma, y eso es lo que quiero continuar haciendo. Qué alegre, que me da mucho gusto, porque también tus seguidores somos obedientes. Vos nos decís como que comenten este reel, compártanlo, y nosotras vamos y compartimos y comentamos y se lo mandamos, mira, seguila, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, qué bonito crear una comunidad tan fiel y tan bonita. Pero, Darling, en Estados Unidos, que la vida es como, o sea, tan compleja, tan rápida, ¿cómo haces vos, por ejemplo, un día normal? Porque tenés tu trabajo secular y crear contenido es un trabajo también. ¿Cómo haces para lidiar con esas dos cosas, y la maternidad y tu vida y seguir siendo mujer? Te voy a dejar la pregunta antes de rescatarle a las personas que, número 1, no es en vano que les decimos vayan a terapia, porque por algo el 90% de las personas que han estado conversando con nosotros han ido a terapia. Y número 2, que les decimos que encuentren algo a lo que le tengan fe. En nuestro caso compartimos que creemos en Dios y que eso nos fortalece.
pero las personas pueden encontrar lo que mejor se alinee a su vida y a sus principios. Pero dicho esto, para invitar a la gente que vaya a terapia y que trabaje en su fe, en el desarrollo de su fe, ¿cómo haces en un día normal con tanto que te toca hacer? Yo sé que corres al trabajo, pero ¿cómo haces? Creo contenido en la mañana, edito a mediodía, ¿cómo haces? Mira, yo antes de empezar en YouTube, por ejemplo, que es tan, yo quiero ser recurrente y quiero ser consistente, yo me calendaricé. Y ahí fue, eso es algo que estoy haciendo que es nuevo, no lo hacía antes, no sabía cómo hacerlo, pero empecé a ver qué días me funcionaba qué. Y, por ejemplo, hoy en día subo YouTube los domingos, pero yo también hago video los domingos. Entonces, la próxima semana yo ya tengo mi video y yo puedo editar durante las noches. Pero, por ejemplo, en mi semana, mi mañana es la Cami y mía. Yo voy al trabajo regular, pero en mi almuerzo yo me pongo a ver la lista de información que yo tengo y yo creo para mí misma y durante mi mismo almuerzo creo ideas, se me viene algo, voy en la calle y miro y digo, esto puede ser un buen reel o esto puede ser buena información y lo anoto. Tengo una lista de notas en las que voy poniendo mis ideas y generalmente grabo durante las noches también. Si yo sé que ya tengo en mi calendario, ya tengo qué es lo que voy a hacer la próxima semana, entonces esa semana yo tengo que salir sí o sí de mis pendientes de la semana que viene, por lo menos para crear contenido. Y hay contenido que es sumamente orgánico, que yo lo hago en un segundo y voy caminando en la calle, bueno, ya no. pero vos sabés, hay contenido que es sumamente orgánico, que vos se te ocurre algo y lo decís y salió y a la gente le gustó porque otra vez es tu gente. Pero así es como mi prioridad es mi trabajo, como decís vos, mi trabajo de oficina que yo tengo. Y llego a mi casa, me voy a pasear a mi perro porque tiene que salir porque si no llora. Vengo, platico con Cami, cómo le fue a la escuela, que si ya comió, que si vengo, mi mamá ha sido un apoyo, mira, increíble, porque mi mamá, yo vengo y mi casa está nítida, ella me ayuda a cocinar, me hace su comidita delicioso, pero si mi mamá no estuviera, que fue muchísimo tiempo, obviamente, mi mamá acaba de venir, y creo que su parte de mamá también, como mimarme, vos sabés, pero antes de que viniera mi mamá, entonces yo venía, Cami generalmente ya me tenía listo trastes, ya me tenía listo cuarto, a meterme tal vez a limpiar el baño y a cocinar. Esa era mi vida. Mientras yo estaba cocinando, estaba haciendo algo, entonces yo aprovechaba a meterme a TikTok, a tratar de crecer mi comunidad en lives, porque también eso es contenido. Tu vida diaria puede ser contenido, es lo que yo siempre le digo a las muchachas que quieren crear. Yo les digo, ustedes tienen que encontrar cuál es su nicho y que vaya con lo que ustedes están haciendo también. Y una idea súper orgánica, a la gente le gusta ese tipo de contenido. Así es mi día y cada día puede variar dependiendo de lo que vaya a hacer. Si me toca crear un reel para alguna persona, entonces yo ya sé, en mi calendario ya sé que martes tengo que trabajar en eso, ya no puedo cocinar, ya no puedo hacer esto y muevo mis cosas. Trato de salir eso en una hora para ya tener el resto de la noche libre para pasar con la Cami viendo una película, ver mi novela coreana y así. Pero fíjate que la gente siempre me pregunta, ¿cómo haces para que te dé tanto el día? Pero por ejemplo, yo de lunes a viernes no limpio y no hago como deep clean en mi casa. Yo limpio lo que se tiene que limpiar en ese momento. Los deep clean son los sábados. Mis días más pesados son los sábados porque me toca todo lo de la casa. Entonces yo me ordeno con lo que sí puedo hacer. ¿Me entendés? Y trato de... Me ha pasado, o sea, la semana pasada fue así, en el que estaba demasiado topada, que no podía ni dormir, no estaba estresada, sino que estaba siempre maquinando en cómo hacer esto, qué hacer lo otro, hasta que dije, sabes que necesito también detenerme, porque mi descanso para mí es primordial también. Claro, es salud. Y detenerme un poco y decir, ok, yo no estoy compitiendo con nadie me está apurando, nadie me está pidiendo que haga algo inmediatamente. Entonces también saber detenerte cuando estás empujándote demasiado, que no es malo, pero llega un momento a que puede ser demasiado para tu vida. Y sí.
Bueno, me encanta que nos estés contando eso porque hay mucha gente ahí queriendo empezar. Hoy en día es como, ¿qué te digo? Es como una nueva profesión incluso el ser creadora de contenido. Y yo me he reído con vos porque has enseñado tu set de grabación y ojalá yo te enseñara el mío. Es igual, o sea, por eso nos sentimos tan identificadas. Y cuando grabábamos presencialmente con Katy, o sea, teníamos el ring del niño, del bebé de Katy. En el ring estaba metido su bebé y mi hijo con juguetes, o sea, las luces enfrente. Si ellos lloraban o se reían, teníamos A que parar. parar y volver. No, es un caos, pero cuando uno quiere y uno está enfocado, esa parte ha sido también inspiración, vos has sido inspiración para nosotras para decir, hay que seguir haciéndolo, podemos volverlo a intentar con los recursos que tenemos en ese momento, porque no hay que esperar a tenerlo todo. Y hoy me hace demasiado feliz, de verdad que comparto todos los comentarios que te han dejado en tu reel. Disfruto, celebro y te felicito por tu nuevo carro. Ay, gracias. Una de las metas que desde que te empecé a ver, vos decías, pronto tendré carrito, pronto tendré carrito. Empezaste con la licencia y ahora hay carrito. Pero ¿qué hay detrás de ese esfuerzo? Porque de pronto la gente piensa que va a empezar a crear contenido y a los 2 meses va a tener un carro. ¿Qué hay detrás de ese carro? Mira, yo justamente en el video que subí recientemente lo dije, o sea, el carro no es producto de creación de contenido. El carro es producto de trabajo duro y honesto de mucho tiempo antes, o sea, de ayuda de mi mamá también, que yo quiero ser sumamente transparente con eso, o sea, probablemente si mi mamá no me hubiera echado el hombro no hubiese podido hacerlo. Y lo dije también de que uno tiende a querer compararse cuando consume contenido que no es para uno. Eh, Creo que se ha polarizado todo lo que vemos en las redes sociales porque ahora también una forma de canje que tienen muchos de los influencers grandes es el canje del vehículo. Entonces vos mirás estos chavalos, chavalas que andan camionetas del año y vos decís, wow, y son súper jóvenes y solo se dedican a la creación de contenido y ya tienen un carro. Pero si te vas a si sos realista, entender de que esa no es la realidad de un 90% de las personas. Yo conozco creadores de contenidos con los que yo hablaba anteriormente o hace años con los que todos andábamos en taxi y andábamos en bus y soñábamos con tener un carro y nos tocó, estamos hablando del 2021, donde no se te daba un carro porque sí, o sea, y hablábamos de lo difícil que era el ahorro, el que la gente te quisiera pagar la cantidad que era. Entonces, si yo puedo decirle algo a la gente que te está viendo, es que en realidad, si vos querés crear contenido, primero tenés que ser constante y tenés que entender que la gente que está en la cima ahorita tiene años haciendo contenido. Entonces, tienen su mérito por tener las cosas que tienen, por tener la cantidad de gente que tienen, porque han creado contenido desde hace mucho tiempo y han sido consistentes y constantes. Entonces, eso lo tenés que tener presente porque no por hacer 3 meses un montón de reels o un montón de TikToks vas a empezar a ver fruto, o sea, tal vez puedes verlo momentáneamente, pero no a esa escala, pues de llegarte a poder comprar tal y tal cosa. Hay que ser paciente para poder llegar ahí. Y en mi caso, o sea, yo lo soñaba, lo anhelaba, más que el carro, yo anhelo mi casa, algo de que dejarle a Cami. Alguien me comentó en un reel que tener un carro no es un lujo, que si le hablaba de un avión privado, ahí sí. Y yo me quedé como, sí, pero cada quien con lo suyo, ¿verdad? Claro, Cada quien claro. con su realidad. Pero para mí un carro no es un lujo, un carro es una herramienta, y más en Estados Unidos, o sea, que la vida es tan caótica, que las distancias son súper grandes, que el transporte, y eso que donde yo vivo, que es en el área de la bahía, el transporte es bien, es bueno, o sea, te puedes llegar a cualquier lugar en transporte público, pero es la facilidad de hacer tus cosas y de hacerlas con menos tiempo. En mi caso, ahorita, el tiempo que yo tengo es muchísimo más, porque entonces lo que gastaba en bus, en las horas que tomaba el bus, ya tengo un poquito más de tiempo, entonces me ahorra un montón de cosas, pero eso es la lluvia, el sol,
el frío, que me dejara el bus y me regañaran en el trabajo, que perderme, el miedo de ir en un transporte público, no sabes que te puede pasar algo, el miedo de caminar sola como mujer en la calle, increíble. Yo siempre andaba con mi herramientita aquí de mujer, porque vos que sos mujer sabes, nosotros, sea lo que sea, podemos estar ahí haciendo absolutamente nada y siempre nos molestan en la calle. Entonces, ese carrito es sueños, es oraciones, es trabajo, es ayuda de gente, significa muchísimas cosas, pero aclarando que las redes sociales no fueron las que me dieron el carrito, pero súper alegre, la verdad. No, me encanta que nos compartas, que nos acercas, que nos des acceso a tu vida privada con tanto amor, con tanta autenticidad. Yo quiero agradecer este tiempo que nos has regalado porque es el domingo, es tu día libre y te estás tomando el tiempo con mucha humildad. De darnos esta entrevista, porque te decía detrás de cámara que ya muchos creadores de contenido bastante posicionados nos han bateado y de pronto solo quieren creer en proyectos grandes, pero nosotras creemos en nuestro proyecto también, creemos que es un proyecto muy bueno y sobre todo sentimos que el objetivo es que este tipo de historias como las tuyas, que han pasado diferentes procesos difíciles en la vida, luego llegan a un desenlace que se va viendo mejor, que se va viendo bonito el futuro. Y estas historias como la tuya las necesita escuchar más gente allá afuera. Así es que yo quiero agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu humildad, por ser tan auténtica, tan genuina, por abrirnos tu corazón, por darnos primicias. Pero antes de despedirme, acá en el podcast tenemos una dinámica. Ajá. En la que, según la conversación que hemos tenido, yo te digo una palabra y vos inmediatamente me decís lo que significa esa palabra para vos. Es como un ping-pong, sin que la pensemos. Yo te digo esta palabra y vos tal, lo que te sale. A ver. Ok, primera palabra, fuerza. Mi mamá. Segunda, constancia. Yo. Es que no sé, no me está dando chance, pero yo sé que así es. Así está bien, so, un ejemplo de constancia. Dios. Todo lo que tengo y todo lo que soy. Y la última es amor. Mi hija. Ay, qué linda. Vamos a llorar. Sí, ya me sentí aquí el ojito. Yo Qué linda, de verdad, Darling, muchas gracias. Gracias le doy también a la Katy porque ya son, creo que van a ser su 1 de la mañana, pero ella dijo, no nos podemos perder esta entrevista, así es que espero que la gente la reciba con el amor que nosotras la estamos haciendo y ojalá en otra oportunidad nos encontremos para seguir platicando con vos de otras metas cumplidas, porque sé que vas a cumplir cada una de las que te estás proponiendo y te deseamos lo mejor y vamos a seguir dándonos cariño a través de las redes sociales. Gracias a ustedes por tenerme, la verdad que ha sido súper, como es una experiencia nueva para mí, ha sido súper bonito. Creo que tienen un proyecto súper bonito también. Espero que les vaya súper bien, que logren crecer y que logren todas las metas que tienen. Katy, gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos lo mejor con tu baby. Y ya. Muchas gracias y a ustedes, indómitos, indómitas, muchas gracias por vernos. De todo corazón esperamos que esta historia llegue a buen puerto, a quien necesita ser escuchada. Para eso también necesitamos utilizarlos de puente, como ustedes compartiendo esta historia, dándole like, suscribiéndose a nuestro canal y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y ahí vendremos con más historias. Muchas gracias, Darling, y nos seguimos viendo entonces. Gracias, bye. En este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes. Somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella. En un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Esto es Indómitos,
un espacio para los que desafían lo establecido. Aquí damos voz a quienes casi nunca han sido escuchados. Un podcast para quienes, frente a la adversidad, luchan por sus sueños. Queremos mostrar el éxito en formas que reflejen lo que realmente significa alcanzarlo desde adentro. Indómito es quien rompe reglas, supera obstáculos y no se deja dominar en su camino hacia lo extraordinario. Bienvenidos a Indómitos, historias que inspiran, resisten y transforman. Se retumba en cada esquina.